Sea toda la comunidad sanmarquina bienvenida a esta entrevista que estamos desarrollando en el trabajo grupal donde se trata la discriminación en el Perú. En este punto vamos a tratar específicamente la discriminación lingüística. Para ello tenemos como invitado, como entrevistado, al doctor Rolando Ríos Díaz, actual docente especializado en lengua y literatura. Para comenzar vamos a darle pase para que se presente y podamos conocer un poco más de él y tratar de manera breve lo que es el tema a desarrollar en esta entrevista, la discriminación lingüística. Estimados estudiantes amarquinos, reciban el saludo del doctor Rolando Ríos Díaz, profesor de Lengua y Literatura. En esta oportunidad conversaremos sobre la discriminación lingüística en nuestro país. Claro que sí, sin duda un tema muy controversial y aún actual que refleja un problema en nuestra sociedad, ¿no? Un problema del cual hemos formado parte o hemos sido testigos en algún momento en nuestra vida, ya sea en casa, ya sea en el colegio o incluso ahora en la universidad. Pero vamos a hablar un poco de la discriminación lingüística, a grosso modo, ¿qué se sabe? Y en específico en nuestro país, en el Perú, ¿qué nos puede comentar acerca de esto? Respecto a la discriminación lingüística, podríamos decir que en nuestro país es muy preocupante, ya que un alto porcentaje de quechua hablantes tienen inconvenientes comunicarse en su propia lengua por el temor a ser rechazados o burlados. Según la UNESCO, el idioma ha sido declarado vulnerable e incluso en algunas zonas del Perú en peligro de extinción, a pesar de ser considerado una de las lenguas oficiales del Perú. Así es, lamentablemente la discriminación lingüística es un problema que perdura hasta el día de hoy y que ha llevado al quechua junto con otras lenguas autóctonas al punto de considerarlas en peligro de desaparecer, ¿no? Esto debido a que sus hablantes cada vez las usan menos, las emplean menos y reemplazan su lengua materna por el español. Y aquí viene nuestra siguiente pregunta, o nuestra primera pregunta. ¿Por qué se tiene este privilegio hacia el español, hacia el castellano y no hacia el quechua? Si sabemos que el quechua es nuestra lengua madre y el español o el castellano ha sido implantado por los españoles durante la colonización. ¿Esto a qué se debe? ¿Cuál es el origen, en otras palabras, de esta discriminación lingüística hacia el quechua u otras lenguas originarias de nuestro país? ¿Qué nos puede comentar acerca de eso? La discriminación lingüística incluso tiene su origen en la colonización con la llegada de los españoles a tierras americanas. Su intención fue imponer su cultura, sus costumbres, su religión y sobre todo su lengua para poder comunicarse con las culturas de ese entonces. El impacto de la discriminación ha sido tan grande que a la actualidad se menosprecia a cualquier lengua nativa de nuestro país. Muy bien, tenemos entonces ahí un poco más de información para comprender el origen de este tipo de discriminación en nuestro país, que como de repente muchos de nosotros ya sabíamos, no es algo reciente, sino que ya venimos arrastrando, como usted lo ha mencionado, desde épocas coloniales, ¿no? Y que tiene sentido al querer dominar a un grupo de personas a través de una lengua, a través de un idioma. Pero yéndonos al campo lingüístico, esto quiere decir que hay una diferencia entre el quechua y entre el español. ¿Cuál es esa diferencia que de repente le ha permitido al español o al castellano apoderarse del territorio peruano y sudamericano y dejar de lado a las lenguas autóctonas, ¿no? ¿Qué le ha permitido al español, al castellano, privilegiarse como el idioma? ¿Qué puede comentarnos acerca de eso? ¿En qué se diferencia el español del idioma quechua? Es que el español es una lengua romance que procede del latín, mientras que el quechua pertenece a una familia de idiomas originarios de los Andes peruanos y luego se expandiría por América del Sur a través de 7 países. Un idioma es un tipo de lengua en particular y posee gran número de hablantes. Entre estas dos lenguas, algo resulta curioso, es que en el quechua no existen las vocales e y o. Por ello, los quechua hablantes reemplazan la i por la e, generándose de esta manera algunas burlas o mofas al oír esta pronunciación y, por supuesto, alterándose el castellano de forma incorrecta. Wow, sin duda un dato muy interesante el que usted nos acaba de brindar y que si nos ponemos a pensar bien, tiene sentido, ¿no? De por qué se le encuentra la burla a esta mala pronunciación, por decirlo así, de los pobladores que no tienen al castellano como su lengua materna. Y una muestra clara, sin duda, del contraste que hay entre ambas lenguas, ¿no? Ahora, pasando al campo práctico y al campo de las consecuencias,
¿qué impacto tiene esta discriminación en nuestra sociedad, en nuestro país? ¿Cómo nos afecta a todos nosotros como peruanos? ¿Cómo nos afecta? En nuestro país, la discriminación lingüística es muy fuerte, denigrando en sus hablantes al punto de generar miedo y vergüenza por hablar algún idioma que no sea el castellano. Es así como se pierde nuestra herencia lingüística que ha caracterizado al Perú por décadas, convirtiéndonos en un país multilingüe, que muchos no valoran y que más bien lo ven como una ofensa. Los más afectados entonces sin duda resultan ser aquellos hablantes del quechua, del aymara, de algunas otras lenguas autóctonas, ¿no? Y qué duro saber que aún mucha de nuestra población ve este problema como un simple chiste, una razón más para burlarse de aquel que es diferente, ¿no? Lamentable. Y ahora, para cerrar esta entrevista, quería preguntarle qué podemos hacer nosotros como ciudadanos de a pie para poder confrontar este problema. Tal vez yo como un estudiante, usted como docente, cualquier persona del día a día. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué hace el gobierno por su parte para poder combatir este problema? ¿Cómo combatirlo? El Estado y el gobierno no está haciendo mucho por ello. Las razones podrían ser económicas y sociales. Sin embargo, en algunas instituciones vienen contrarrestando a través de decretos que velan por mantener vivas nuestras lenguas nativas. En los colegios ya se viene impartiendo material educativo, no solo en castellano, sino también en quechua y aymara. Asimismo, muchos libros se están traduciendo a lenguas andinas y amazónicas y así empezar por disminuir la discriminación lingüística. Todo parte de la educación de los niños y recae mucha importancia en la escuela y sobre todo en los padres, que se les inculque con valores como el respeto y la empatía. Entonces, a tener en cuenta el rol del Estado a través de sus diferentes instituciones para combatir este problema. Pero yo me quedo en lo personal con lo que usted nos acaba de mencionar. Estoy de acuerdo en que de repente el Ministerio de Educación o las escuelas pueden tener los medios, los instrumentos adecuados para poder erradicar de una vez la discriminación en nuestro país. Pero de nada nos sirve si de repente el niño que viene a las escuelas ingresa al aula con unos valores muy pobres, ¿no? Que no han sabido inculcarse desde casa. Creo yo, al igual que usted, que la familia tiene un rol muy importante, ¿no? La familia tiene un rol importante, es el primer pilar en nuestra sociedad y creo que para poder erradicar cualquier problema, en este caso la discriminación que nos resulta tan severa, hay que inculcar a nuestros niños, a los más pequeños, ¿no? El futuro del país, como muchos de nosotros le decimos, hay que inculcarle estos buenos valores, sobre todo recalcando una vez más el respeto. En conclusión, tenemos aún un camino muy largo por recorrer, un camino que resulta muy complicado porque nos tenemos a nosotros mismos como actores principales, a nosotros como aquella sociedad que todavía no aprende a respetar ni a valorar lo nuestro, que no sabe rescatar su identidad y valorarla y que la ve simplemente como una ofensa y no nos damos cuenta que esta indiferencia ha llevado a poner en riesgo nuestras lenguas maternas, nuestras lenguas indígenas, ¿no? Lamentable todo lo que sucede incluso hoy en día y esperemos que cada uno aportando nuestro pequeño granito de arena podamos ir combatiendo de manera más rápida y severa este problema tan grave que resulta ser la discriminación lingüística. Muchas gracias, doctor Rolando Ríos, por su tiempo y por habernos brindado esta entrevista. Espero que para todos los que nos escuchen haya sido una entrevista de su agrado.